Vector Prime era un planeta estropeado por la guerra, su paisaje marcado por los restos de innumerables batallas libradas entre fuerzas interestelares. El suelo estaba lleno de escombros de tecnología humana y alienígena, un inquietante recordatorio de la destrucción que una vez reinó en medio de esta desolación. Vagaba una criatura que infundía miedo en los corazones de cualquiera que supiera de su existencia, un Serich Bog, una bestia de bioingeniería diseñada con un propósito: matar a este perro de guerra en particular. Se había ganado una terrible reputación. Apodado el Devorador por aquellos que habían sobrevivido a sus encuentros, era conocido no solo por su ferocidad en la batalla, sino por el horrible rumor de que había comenzado a consumir a los soldados caídos, tanto alienígenas como humanos, después de que su unidad fuera destruida. Los soldados que una vez lo controlaron se habían ido, dejando a la criatura vagar por el árido campo de batalla impulsado por el instinto y el hambre. Durante meses, el Devorador había vagado por las llanuras de Vecta Prime. Sus agudos sentidos e instintos letales lo mantienen vivo en el duro entorno. Los pocos equipos de salvamento que se aventuraron al planeta mantuvieron la distancia, consciente de que la bestia podía atacar desde las sombras con una precisión mortal. Era un fantasma de la guerra, una amenaza persistente que nadie se atrevía a enfrentar. Jonah Hart era un hombre que había visto lo peor que la guerra tenía para ofrecer. Un exmédico de combate, había pasado años en el frente presenciando los horrores que acompañaban al conflicto, pero después de dejar atrás el campo de batalla, había encontrado una nueva vocación ayudando a aquellos que no podían ayudarlos a sí mismos como conductista animal especializado en criaturas de bioingeniería. Jonah había dedicado su vida a rescatar y rehabilitar los restos olvidados de la guerra. Cuando la noticia del ZYC Bog llegó a Jonah en Vecta Prime, su primer instinto fue de tristeza. Conocía la raza ZYC, bien diseñados para ser los soldados perfectos, eran ferozmente inteligentes, muy leales e increíblemente peligrosos. Pero también sabía que debajo de su temible exterior, estas criaturas eran víctimas de la misma guerra que se había cobrado tantas vidas. Si bien la mayoría veía al Devorador como una causa perdida, un monstruo que debía ser erradicado, Jonah vio una oportunidad. Creía que incluso una criatura tan temida como el Serich Bog merecía una oportunidad. Redención. Convencer a sus superiores para que le permitieran intentar un rescate no fue una tarea fácil. Los militares estaban más inclinados a emitir una orden de matar que a arriesgar las vidas de su personal en lo que consideraban una misión feudal. Pero Jonah fue persistente, argumentando que cada vida, sin importar cuán peligrosa fuera, valía la pena salvarla. Al final Jonah obtuvo luz verde. Se le dio apoyo limitado, un solo transporte y una fecha límite ajustada. La postura militar era clara: si Jonah no podía asegurar a la criatura en una semana, enviarían un equipo de ataque para eliminar la amenaza, equipados con tranquilizantes no letales, equipo de protección y un profundo conocimiento del comportamiento ZYC. Jonah partió hacia Vector Prime. Su misión era simple: encontrar al Devorador, ganar su confianza y traerlo de vuelta a la Tierra. Pero cuando una nave descendió a la atmósfera devastada por la guerra del planeta, Jonah no pudo evitar la sensación de que este sería uno de los rescates más desafiantes de su carrera. Cuando el transporte aterrizó en medio de las ruinas de una ciudad que alguna vez fue grande, Jonah respiró hondo y salió al paisaje desolado. El aire estaba denso con el olor a ozono y descomposición, y el silencio era casi opresivo. En algún lugar allá afuera el Devorador estaba observando, esperando. Jonah ajustó su equipo, revisó su rifle tranquilizante y se dirigió al corazón del campo de batalla abandonado. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero también sabía que si no lo intentaba el Devorador estaría condenado a una vida de miedo y aislamiento, o peor aún, una muerte que borraría cualquier posibilidad de redención. Mientras se movía entre los escombros, sus sentidos en alerta máxima, Jonah gritó suavemente su voz a través del aire: quieto, no estoy aquí para lastimarte, dijo, esperando que la criatura pudiera entender de alguna manera. Estar de pie, estoy aquí para ayudar. La única respuesta fue el sonido distante del metal crujiendo en el viento. Pero Jonah sabía que no debía esperar una respuesta inmediata. Esto iba a tomar tiempo, paciencia y mucha fe en algún lugar en
Las sombras, los ojos del devorador observaban sin pestañear y cautelosos. El juego de la confianza había comenzado. Los días en Vector Prime fueron largos y llenos de tensión. Jonás se movió por las ruinas con la paciencia de un cazador experimentado, pero su objetivo no era matar. Lo último que quería era una confrontación, en cambio centrado en establecer una presencia con la que el devorador pudiera familiarizarse. Sabía que la criatura lo observaba, acechando fuera de la vista, evaluando cada uno de sus movimientos. La primera prioridad de Jonás era encontrar evidencia de los hábitos del devorador, dónde comía, dónde dormía y cómo se movía por el paisaje. Instaló pequeñas estaciones alrededor del área, dejando comida y agua junto con feromonas calmantes diseñadas específicamente para atraer a los ZY-Box. Estas feromonas eran una mezcla de químicos sintéticos destinados a imitar los marcadores de olor utilizados por los ser para señalar seguridad y confianza. Durante los primeros días, Jonás no vio señales de la criatura aparte del cambio ocasional en las sombras o el leve sonido de movimiento en la distancia. Sabía que el devorador lo estaba observando, tratando de decidir si esta nueva presencia era una amenaza o algo que debía ignorarse. Cada noche, Jonás regresaba a su campamento improvisado y registraba sus observaciones para planificar sus próximos pasos. Fue al cuarto día que Jonás obtuvo su primera señal real de progreso cuando se acercó a una de sus estaciones al amanecer. Vio que la comida que había dejado afuera había desaparecido. El contenedor lamida cerca en la tierra suave se encontraron huellas inconfundibles de patas grandes con garras que fácilmente podrían atravesar el metal. Jonás se arrodilló junto al príncipe, su corazón latía con una mezcla de emoción y precaución. El devorador se había acercado lo suficiente como para tomar la comida y dejar su marca. Pero el príncipe también indicó algo más: la criatura no había huido de inmediato, se había quedado, tal vez considerando si tomar la comida o no. Alentado por esta señal, Jonás decidió quedarse más cerca de las estaciones de alimentación durante la noche. Encontró un punto estratégico en la parte superior de un edificio en ruinas donde podía vigilar el área sin estar demasiado cerca mientras el sol se ponía proyectando largas sombras sobre el paisaje. Jonás se acomodó para esperar horas después. El aire de la noche se estaba enfriando. El aliento de Jonás se empañaba frente a él mientras permanecía quieto, sus sentidos alerta a cada sonido. Era cerca de medianoche cuando lo escuchó. Un suave crujido seguido del inconfundible sonido de algo grande moviéndose entre los escombros. Jonás ajustó cuidadosamente sus gafas de visión nocturna, escaneando el área de abajo. Allí, emergiendo de la oscuridad, estaba el devorador. Incluso en la tenue luz, su forma era imponente. Musculosa y poderosa, con pelaje que se erizaba con el viento. Sus ojos brillaban débilmente mientras se acercaba a la estación, su movimiento lento y deliberado. Jonás observó mientras el devorador olfateaba el aire. Sus fosas nasales se dilataron al detectar la comida y las feromonas. La criatura dudó su mirada. Barriendo el área como si buscara algún peligro oculto, Jonás contuvo la respiración resistiendo el impulso de moverse o hacer un sonido. Finalmente el devorador dio un paso adelante bajando la cabeza para olfatear la comida. Dio un mordisco tentativo masticando lentamente como si probara el sabor. Jonás pudo ver la tensión en el cuerpo de la criatura, la disposición a salir corriendo al menor indicio de peligro, pero cuando no pasó nada el devorador se relajó un poco y continuó comiendo. Jonás se permitió un pequeño suspiro de alivio. Este era un momento crucial. El devorador estaba comenzando a confiar en la fuente de alimento y por extensión en el propio Jonás. Sabía que el siguiente paso sería aún más delicado: lograr que la criatura aceptara su presencia sin huir. Las siguientes noches fueron críticas en la estrategia de Jonás para ganarse a devorador. Se acercó gradualmente a las estaciones de alimentación, reduciendo la distancia entre él y la criatura con cada día que pasaba. El objetivo era hacer de su presencia una parte normal del entorno, algo que el Varg llegaría a aceptar en lugar de temer. Jonás comenzó a hablar en voz baja mientras el devorador comía, su voz un murmullo bajo y tranquilizador destinado a crear una sensación de familiaridad. Habló de cosas mundanas, su día, el clima, incluso historias de su pasado. El contenido no importaba, era él. Tono lo que contaba, un ritmo constante de sonido que la criatura podía asociar con seguridad. Al principio el devorador se
Tensaba cada vez que la voz de Jonah llegaba a sus oídos. Su mirada se dirigía hacia él con una mezcla de sospecha y cansancio, pero con el tiempo la criatura comenzó a tolerar el sonido. Continuar comiendo mientras Jonah hablaba fue una pequeña victoria, pero significativa. Jonah también comenzó a introducir más artículos personales en el área alrededor de las estaciones de alimentación, prendas de ropa que había usado, artículos que llevaban su olor. Este fue otro paso para aclimatar al devorador a su presencia, dejando en claro que no era una amenaza. El bog olió estos artículos con cautela al principio, pero gradualmente se volvió menos reactivo, simplemente ignorándolos mientras se concentraba en la comida. Una noche, mientras Jonah observaba desde su lugar habitual, el devorador hizo algo inesperado. Después de terminar su comida, en lugar de retirarse a las sombras como solía hacer, la criatura permaneció al descubierto, tumbada cerca del comedero. Era una clara señal de que el Varg comenzaba a sentirse más cómodo, tal vez incluso curioso por el humano que había sido tan persistente en sus esfuerzos. Al ver esto, Jonah decidió tomar un riesgo calculado. La noche siguiente se posicionó más cerca que nunca del comedero, sentado en un escombro bajo, con la comida colocada a solo unos metros de distancia. Cuando apareció el devorador, se congeló. Sus ojos se entrecerraron al ver a Jonah tan cerca. Jonah permaneció completamente quieto, sus manos descansando sobre sus rodillas, su postura relajada. Mantuvo la voz baja y firme, hablándole a la criatura como si fuera un viejo amigo. «Está bien», murmuró, «no voy a lastimarte, solo estamos aquí juntos». El devorador vaciló, su cuerpo se enroscó como si estuviera listo para saltar a la menor provocación. Pero luego, como si tomara una decisión, lentamente se acercó a la comida sin apartar la vista de Jonah. La tensión era palpable, cada movimiento lleno de la posibilidad de éxito o fracaso. Finalmente el devorador bajó la cabeza y comenzó a comer. Sus ojos se movían hacia Jonah cada pocos segundos, pero sin el miedo habitual. Jonah apenas podía creerlo. Esto era lo más cerca que habían estado, y la criatura le estaba permitiendo quedarse dentro de su espacio personal. Cuando terminó la comida, el devorador no se retiró de inmediato. En su lugar se sentó, su mirada todavía fija en Jonah. Por primera vez Jonah sintió una conexión, un vínculo tentativo que había tomado días de paciencia y comprensión para forjar. Jonah extendió lentamente su mano con la palma hacia arriba sin alcanzar a la criatura, pero ofreciendo un gesto de confianza. El devorador miró la mano con cansancio, sus fosas nasales se dilataron cuando captó el olor de Jonah. Después de lo que pareció una eternidad, se inclinó hacia adelante y olió la mano de Jonah, su aliento cálido contra su piel. El momento fue fugaz, pero fue suficiente. El devorador se apartó y luego, con una última mirada a Jonah, se giró y desapareció. Apareció en la oscuridad. Jonah dejó escapar un aliento. No se dio cuenta de que había estado conteniendo una sonrisa que se extendía por su rostro. Sabía que todavía había un largo camino por recorrer, pero este era el avance que había estado esperando. El devorador estaba comenzando a confiar en él, y con esa confianza llegó la posibilidad de una nueva vida para el Varg, donde ya no era una bestia temida, sino una criatura capaz de formar lazos para encontrar la paz. Mientras Jonah empacaba para pasar la noche, no pudo evitar sentir una sensación de esperanza. El camino por delante sería desafiante, pero por primera vez parecía que un futuro con el devorador, no con Tao como había comenzado a llamar al Varg, estaba a su alcance. Los días que siguieron al primer contacto físico fueron cruciales para solidificar el vínculo entre Jonah y Tao. Jonah continuó su rutina, volviendo al mismo lugar todas las noches con comida, palabras tranquilas y una mano extendida. Cada vez Tao se volvía un poco más audaz, sus movimientos menos cautelosos, su presencia menos fugaz. El Varg ya no miraba a Jonah desde la distancia, sino que se acercaba a él con una creciente curiosidad, como si tratara de comprender a este humano que no le había mostrado nada más que paciencia y amabilidad. Una tarde una tormenta azotó Vecta Prime, el cielo oscureciéndose con nubes siniestras. La lluvia ácida, un peligro común en el planeta, comenzó a caer en láminas que quemaban metal y vegetación por igual. Jonah, que había estado monitoreando el clima, sabía que la tormenta se avecinaba y se había preparado en consecuencia. Instaló un refugio temporal en las ruinas, lo suficientemente grande para él, y si las cosas iban bien Tao. Mientras la tormenta avanzaba, Jonah se cubrió bajo el refugio, esperando a ver si Tao buscaría refugio. No tuvo que esperar mucho. A través de las láminas de lluvia vio a Tao corriendo hacia la estación de alimentación, su pelaje resbaladizo por el agua tóxica. El Varg se detuvo sacudiendo la cabeza con incomodidad, claramente angustiado por la lluvia punzante. Jonah
Actuó rápidamente, llamó a Tao, su voz cortando a través del ruido de la tormenta. Aquí vamos muchacho, estarás a salvo aquí. Tao vaciló, sus instintos divididos entre huir para encontrar otro lugar para esconderse y confiar en el humano que nunca lo había extraviado. Otro destello de relámpago, y la decisión estaba tomada. Tao corrió hacia el refugio deslizándose hasta detenerse justo al lado de Jonah, que abrió la cubierta de par en par para dejar entrar al barco. Por un momento ambos hombres y bestias se sentaron uno al lado del otro, empapados y temblando de frío. Jonah podía sentir la tensión de Tao. Los músculos del barco se tensaron mientras se adaptaba al espacio reducido, pero luego, mientras la tormenta rugía afuera, Jonah comenzó a hablar en su tono tranquilo habitual, asegurándole a Tao que todo estaba bien. Para asombro de Jonah, Tao se relajó lentamente, se acostó junto a Jonah, su enorme cuerpo presionado contra el lado humano. Su respiración gradualmente se estabilizó, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro del refugio había una creciente sensación de paz. Este fue el punto de inflexión, el momento en que Tao realmente aceptó a Jonah como su protector, no solo una figura distante que proporcionaba comida, sino alguien en quien se podía confiar su vida por primera vez. Tao se había permitido confiar en otro ser, encontrando consuelo en la presencia del hombre que lo había salvado tanto del aislamiento como de los peligros del planeta cuando la tormenta amainó. Jonah acarició suavemente el pelaje de Tao, sintiendo que el corazón del barco se desaceleraba a un ritmo constante. Fue en este momento de tranquilidad, acurrucados contra los elementos, que Jonah supo que Tao estaba listo para el siguiente paso. La criatura que una vez había sido temido y abandonado había encontrado un lugar al que pertenecía, y Jonah estaba decidido a traerlo a casa con el vínculo entre ellos ahora firmemente establecido. Jonah y Tao se volvieron inseparables. El barco, una vez un fantasma de miedo acechando en las sombras, ahora era un compañero constante para Jonah mientras navegaba por las ruinas de Vecta Prime. Tao lo siguió fielmente. Su gran cuerpo se movía con una facilidad recién descubierta. Ya no receloso del humano a su lado, Jonah comenzó a presentarle a Tao actividades más estructuradas, enseñándole comandos básicos que serían esenciales para su eventual viaje fuera del mundo. Tao, con su inteligencia mejorada y entrenamiento como perro de guerra, captó los comandos rápidamente. Siéntate, quédate y ven se convirtió en parte de su rutina diaria y pronto Tao los estaba ejecutando con precisión y moviendo la cola. Pero más allá de los comandos, estaba sucediendo algo más profundo. Tao estaba aprendiendo a jugar algo que nunca había sido parte de su vida como arma de guerra. Jonah introdujo juegos simples como buscar usando trozos de escombros que cubrían el suelo al principio. Tao estaba confundido, inseguro del propósito de esta nueva actividad, pero con el estímulo de Jonah comenzó a comprender la alegría en estos simples actos. Un día Jonah arrojó un trozo de metal a través de un claro llamando «Trae a Tao el bog». Dudó y luego ató a Ed tras el objeto, sus poderosas piernas impulsándolo hacia adelante. Agarró el metal con sus mandíbulas y se lo devolvió a Jonah. Sus ojos brillaban con lo que solo podría describirse como emoción. Jonah rió, un sonido que resonó a través de las ruinas vacías. Buen chico Tao. Eres natural. Tao dejó caer el metal a los pies de Jonah, su cola se movía furiosamente. Por primera vez desde que comenzó su encuentro, Jonah vio un lado diferente de Tao, un comportamiento juguetón casi como el de un cachorro que había sido enterrado bajo capas de condicionamiento y miedo. A medida que pasaban los días su rutina se volvió más arraigada. Tao ya no solo seguía órdenes, comenzó a anticiparlas, demostrando un afán por complacer a Jonah que decía mucho sobre su creciente conexión. Exploraron las ruinas juntos, Jonah explicando los restos de una civilización que una vez prosperó aquí y Tao escuchando atentamente. Sus orejas se movían con cada palabra. La rehabilitación estaba funcionando mejor de lo que Jonah esperaba. Tao ya no estaba solo un barco, se estaba convirtiendo en un compañero en el sentido más verdadero. La criatura que una vez había inspirado terror ahora inspiraba afecto y lealtad. Jonah sabía que era hora de comenzar a planificar su extracción. Tao estaba listo para dejar Vecta Prime y Jonah estaba decidido a traerlo de regreso a la Tierra.
Pero antes de que eso pudiera suceder tenían que demostrar que Tao podía manejar la transición de las ruinas salvajes al entorno poblado más estructurado de una nave de transporte y eventualmente un nuevo hogar. La verdadera prueba llegaría pronto, pero Jonah confiaba en que Tao había demostrado su capacidad de confianza, su habilidad para aprender y su voluntad de abrazar una nueva vida. Mientras se sentaban juntos una noche viendo las estrellas comenzar a asomar a través del cielo crepuscular. Jonah colocó una mano en la espalda de Tao sintiendo el constante subir y bajar de su respiración. Casi estamos ahí, amigo, dijo Jonah suavemente. Nos vamos a casa. Tao se inclinó hacia el toque de Jonah, sus ojos medio cerrados con satisfacción. El viaje estaba lejos de terminar, pero juntos ya habían conquistado el terreno más difícil, el espacio entre el miedo y la confianza, entre la soledad y el compañerismo, y ahora con las ruinas de Vector Prime detrás de ellos estaban listos para enfrentar lo que viniera después. Con él el vínculo entre Jonah y Tao ahora se solidificó. Había llegado el momento de iniciar su extracción de Vector Prime. Jonah sabía que sacar a Tao del planeta sería un desafío no solo logístico sino también emocional. Tao nunca había estado en un espacio confinado como una nave de transporte y cualquier movimiento o ruido repentino podría desencadenar sus viejos instintos, poniendo potencialmente en riesgo toda la operación. Jonah pasó los días previos a la extracción preparando a Tao para lo que vendría. Le presentó a Tao el concepto de la caja de transporte, una gran estructura reforzada que se usaría para transportarlo de manera segura de regreso a la Tierra. Al principio, Tao desconfiaba de la caja que lo rodeaba con sospecha. Sus instintos le advirtieron que podría ser una trampa, pero Jonah fue paciente, dejó la caja abierta en su campamento, colocando comida adentro y hablando con Tao con una voz tranquila y tranquilizadora cada día. Tao se sintió más cómodo con la caja y finalmente entró para recuperar sus comidas. Jonah se aseguró de recompensarlo con elogios y golosinas, reforzando la idea de que la caja era un espacio seguro. La noche anterior a la extracción, Jonah pasó tiempo extra con Tao repasando su rutina y asegurándose de que el Varg estuviera lo más tranquilo posible. Caminaron por el perímetro del campamento junto a la enorme figura de Tao moviéndose con gracia junto a Jonás. En la noche era pacífico el aire fresco y aún un marcado contraste con las intensas batallas que una vez se habían librado en todo el planeta. Cuando regresaron al campamento, Jonás se arrodilló junto a Tao acariciando su pelaje y hablando en voz baja: mañana nos vamos de este lugar, Tao, nos vamos a un nuevo hogar. Va a ser diferente, pero estaré contigo todo el tiempo. Confía en mí, ¿verdad? Tao miró a Jonah a los ojos, su expresión tranquila y confiada acarició la mano de Jonah, su forma de decir que estaba listo para seguir a donde sea que Jonah lo llevara. A la mañana siguiente la nave de transporte llegó, sus motores zumbando suavemente mientras descendía a la atmósfera. Jonah sintió un gesto de ansiedad apretarse en su pecho. Este era el momento por el que habían estado trabajando, pero aún existía el riesgo de que algo pudiera salir mal. La tripulación, informada por Jonah, se movió con silenciosa eficiencia preparando la caja y el área para el abordaje de Tao. Jonah condujo a Tao a la caja con el corazón latiendo en su pecho. Tao dudó solo un momento antes de entrar en su confianza, y Jonah anulando cualquier miedo persistente. Una vez que Tao estuvo seguro, la tripulación selló el. Jonah se quedó cerca hablando con Tao a través de las paredes reforzadas, asegurándose de que su voz fuera lo último que Tao escuchara mientras levantaban la caja. La tensión en el aire era palpable cuando las puertas de la nave se cerraron y los motores rugieron a la vida. Jonah se sentó junto a la caja de Tao, su mano descansando sobre el metal frío. Podía sentir a Tao moviéndose dentro. La inquietud del Varg era evidente, pero continuó hablando con dulzura, manteniendo esa conexión crucial mientras la nave despegaba. Jonah mantuvo su enfoque en Tao, monitoreando los signos vitales y el comportamiento del Varg a través de los sensores de las cajas. El viaje fue tranquilo, pero Jonah sabía que el verdadero desafío de Tao sería la transición de las tierras salvajes de Vecta Prime al entorno desconocido de la Tierra. El viaje a la Tierra fue largo, pero Jonah permaneció al lado de Tao durante todo el viaje, asegurándose de que el Varg se mantuviera lo más tranquilo posible para cuando llegaran a su destino. Tao se había asentado en un estado de aceptación cautelosa. Su confianza en Jonah lo ayudó a lidiar con las extrañas sensaciones de los viajes espaciales al aterrizar. Tao fue descargado cuidadosamente de la nave de transporte y llevado a un animal especializado.
Centro de rehabilitación. La instalación diseñada para criaturas como Tao estaba equipada con todo lo necesario para facilitar su transición a la vida civil. El personal experimentado en el manejo de animales bioingenierizados fue informado por Jona sobre la historia y el progreso de Tao. Jona se mantuvo cerca mientras Tao era presentado a su nuevo entorno. La instalación estaba muy lejos de las ruinas desoladas de Vecta Prime. Era verde y exuberante con espacios abiertos donde Tao podía explorar. A su propio ritmo. La transición fue manejada cuidadosamente, con Jona guiando a Tao a través de la instalación, presentándolo al personal y mostrándole las áreas donde pasaría su tiempo. Al principio Tao dudaba, sus instintos le decían que tuviera cuidado con el nuevo entorno. Pero la presencia de Jona, combinada con el enfoque amable del personal, lo ayudó a adaptarse. Exploró los terrenos con Jona, olfateando el sentido desconocido e interactuando con cautela con el medio ambiente. Uno de los pasos clave en la adaptación de Tao fue la socialización con otros animales. La instalación albergaba a varios otros Barks, cada uno con sus propias historias de supervivencia y rehabilitación. Tao fue presentado a ellos gradualmente, comenzando con breves reuniones supervisadas. Los otros perros, sintiendo la fuerza y la experiencia de Tao, se acercaron a él con respeto y pronto Tao comenzó a relacionarse con ellos de una manera que era nueva para él. Jona observó con orgullo cómo Tao aprendía a jugar con los otros perros. Su postura, una vez rígida, se relajaba al descubrir las simples alegrías de la compañía. El personal de la instalación se maravilló de la transformación. Tao, el temido Bark de Vecta Prime, se estaba convirtiendo en un animal social bien adaptado a medida que los días se convertían en semanas. El progreso de Tao continuó. Respondió a las órdenes con entusiasmo. Interactuó con el personal sin dudarlo y comenzó a mostrar signos de genuina felicidad. Su cola se movía. Sus ojos brillaban de curiosidad. Jona, que había estado con Tao en cada paso del camino, supo que el Bark finalmente había encontrado la paz. Una tarde, Jona llevó a Tao a caminar por una zona boscosa cerca de la instalación. El sol se filtraba a través de los árboles, proyectando sombras moteadas en el suelo. Tao se movió junto a Jona. Su puerta confiado y relajado. Sus sentidos ya no estaban en alerta máxima. Llegaron a un claro y Jona se sentó en una gran roca y observó cómo Tao exploraba el área. El bog olfateó la hierba. Su nariz se crispó mientras recogía el aromas del bosque. Jona sonrió, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Esto era lo que había esperado, un futuro donde Tao pudiera vivir sin miedo, sin el peso de su pasado. Cuando Tao regresa al lado de Jona, el bog se acostó a su lado, descansando su cabeza en el regazo de Jona. Jona acarició el pelaje de Tao, sintiendo el calor del sol en su espalda y el constante subir y bajar de la respiración de Tao. «Has recorrido un largo camino, Tao», Jona dijo. Suavemente. «Ambos tenemos». Los ojos de Tao cerrados en satisfacción, su cuerpo completamente relajado. Por primera vez estaba en casa, no solo en un lugar físico, sino en el vínculo que compartía con Jona. Se habían enfrentado a la oscuridad juntos, y ahora habían encontrado la luz mientras estaban sentados juntos en el claro Pacífico. Jona sabía que este era solo el comienzo de su nueva vida. Tao se había salvado no solo de las ruinas de Vecta Prime, sino de los miedos e instintos que una vez lo definieron, y al salvar a Tao, Jona había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: un verdadero compañero, un compañero y un amigo. Su viaje había sido largo y desafiante, pero los había traído hasta este momento de paz. Juntos habían construido un futuro lleno de confianza, amor y la promesa de muchas más aventuras por venir. Con la exitosa integración de Tao al centro de rehabilitación y su creciente comodidad con su nueva vida, Jona comenzó a pensar en los próximos pasos. No era suficiente para Tao simplemente adaptarse a un nuevo entorno. Jona quería mostrarle al mundo que incluso las criaturas más temidas podían ser redimidas. Sin embargo, sabía que la percepción pública sería un obstáculo importante. Tao todavía era conocido por muchos como el Devorador, un nombre que llevaba consigo todo el miedo y el estigma de su pasado. El plan de Jona era presentar lentamente a Tao al público, comenzando con entornos controlados donde las personas pudieran ver la transformación por sí mismos. Decidió comenzar con un pequeño evento privado en el centro de rehabilitación, invitando a veterinarios locales, conductistas animales y algunos miembros de la prensa cuidadosamente seleccionados. El objetivo era mostrar el progreso de Tao y cambiar la narrativa de la de un
Peligroso Varga, una de esperanza y redención. A medida que se acercaba el día del evento, Jonah preparó a Tao para lo que sería su mayor prueba hasta el momento. Interactuando con extraños de una manera tranquila y controlada, practicaron saludar a nuevas personas, con Jonah guiando a Tao a través de las interacciones, siempre recompensándolo por su compostura. Tao respondió bien a su confianza en Jonah, ayudándolo a navegar estas nuevas experiencias sin volver a los viejos instintos. Cuando llegó el día del evento, Jonah estaba lleno de una mezcla de emoción y ansiedad. La participación fue modesta como estaba previsto, con unas 20 personas reunidas en el salón principal del centro. Tao, que llevaba un arnés especial que Jonah había equipado con una pequeña cámara para capturar su perspectiva, caminó junto a Jonah con la cabeza en alto. Su comportamiento tranquilo. El evento comenzó con una breve presentación de Jonah que detallaba el viaje de Tao desde los campos de batalla de Vecta Prime hasta el centro de rehabilitación. Habló sobre los desafíos que habían enfrentado, el progreso que Tao había logrado y el vínculo que habían formado. La audiencia escuchó atentamente. Su vestimenta inicial dio paso lentamente a la curiosidad y la admiración. Después de la presentación, Jonah guió a Tao por la sala presentándolo a los asistentes. Tao, aunque claramente consciente de la atención, permaneció sereno, permitió que la gente se acercara para acariciarlo e incluso arrodillarse a su lado para tomar fotografías. El Varg que una vez había inspirado miedo ahora era el centro de atención positiva. Sus ojos brillaban con curiosidad en lugar de sospecha. El punto de inflexión llegó cuando una joven veterinaria que había estado particularmente nerviosa por conocer a Tao finalmente se acercó. Se arrodilló. Su mano temblaba ligeramente mientras se acercaba para acariciarlo. Tao, sintiendo su vacilación, acarició suavemente su mano. Su cola se movió suavemente. La sala estalló en aplausos. Este simple gesto, una señal de la transformación de Tao, fue la prueba que todos necesitaban de que ya no era el devorador, era Tao, una criatura a la que se le había dado una segunda oportunidad y la había abrazado por completo. Al final del evento, los asistentes no solo estaban convencidos de la transformación de Tao, sino que también estaban ansiosos por compartir su historia. La prensa local recogió la narrativa y pronto comenzaron a circular artículos sobre el perro de guerra redimido, destacando el trabajo del centro de rehabilitación y la dedicación de Jonah. Jonah sabía que esto era solo el comienzo. Cambiar la percepción pública llevaría tiempo, pero el éxito del evento le dio la esperanza de que era posible. Tao había demostrado que podía adaptarse, que podía confiar y ahora, con el mundo comenzando a verlo bajo una nueva luz, la siguiente fase de su viaje realmente podría comenzar impulsado por el éxito de la campaña pública de Tao. Debut. Jonah comenzó a pensar en cómo podrían usar la historia de Tao para tener un impacto más amplio. Ya había visto el efecto que la transformación de Tao tuvo en quienes lo conocieron en persona y se dio cuenta de que podían hacer más que solo cambiar la percepción pública. Podrían defender a otros animales como Tao, criaturas que habían sido diseñadas para la guerra pero que merecían una oportunidad en paz. Jonah se acercó a varias organizaciones que se especializaban en rehabilitación animal y apoyo a veteranos, proponiendo una serie de apariciones públicas y eventos educativos. La idea era usar la historia de Tao como una plataforma para discutir la ética de la bioingeniería de animales para el combate y promover la rehabilitación y adopción de animales de guerra. La respuesta fue abrumadoramente positiva y pronto se programaron una serie de eventos en todo el país. El primero de estos eventos se llevó a cabo en una importante universidad conocida por su programa veterinario. La audiencia era más grande que cualquier otra que Tao hubiera conocido antes. Cientos de estudiantes, profesores y miembros del público llenaron el auditorio. Jonah sintió una oleada de nervios mientras se preparaba para subir al escenario con Tao, pero se recordó a sí mismo lo lejos que habían llegado mientras subían al escenario. La sala se quedó en silencio. Tao, sintiendo el peso del momento, caminó con una confianza tranquila al lado de Jonah. La atención estaba sobre ellos, y esta vez Jonah sabía que estaban listos. Jonah comenzó relatando su viaje desde las ruinas desoladas de Vecta Prime hasta el centro de rehabilitación y finalmente hasta el día de hoy. Habló apasionadamente sobre la importancia de darles a los animales como Tao una oportunidad de rehabilitación, de verlos no como armas sino como seres capaces de amar, confiar y compañerismo. La
Presencia de Tao en el escenario fue poderosa. Se sentó al lado de Jona, su mirada barrió a la audiencia, su postura se relajó cuando Jona terminó su discurso, invitó a la audiencia a hacer preguntas. Al principio hubo vacilación, pero luego un estudiante se puso de pie e hizo la pregunta que había estado en la mente de todos. ¿Es realmente posible rehabilitar completamente a una criatura que fue diseñada para ser un arma? Jona miró a Tao y luego volvió a mirar al estudiante. Tao es una prueba viviente de que es posible la rehabilitación. No se trata de borrar el pasado, se trata de construir un futuro, se trata de confianza, paciencia y comprensión. Tao fue diseñado para la guerra, pero ha demostrado que puede vivir en paz. Es un proceso y lleva tiempo, pero sí es absolutamente posible. El estudiante asintió claramente, conmovido por las palabras de Jona. Dieron lugar a más preguntas que abarcaban desde los aspectos técnicos de la rehabilitación de Tao hasta debates éticos más amplios sobre el uso de animales en la guerra. Tao se mantuvo tranquilo durante toda su presencia, reforzando todo lo que Jona dijo después de la sesión de preguntas y respuestas. Jona invitó a la audiencia a acercarse y conocer a Tao. La respuesta fue abrumadora. Tanto los estudiantes como los profesores hicieron fila para estrechar la mano de Jona e interactuar con Tao. Para muchos, era la primera vez que veían de cerca a una criatura como Tao y su vacilación inicial se convirtió rápidamente en admiración. Tao, ahora acostumbrado a la atención, manejó la situación con gracia. Permitió que la gente lo acariciara, posó para fotografías e incluso realizó algunos de los comandos que Jona le había enseñado. El evento fue un éxito rotundo. Muchos asistentes se fueron con una nueva perspectiva sobre los animales de guerra y la importancia de la rehabilitación. En las semanas siguientes, Tao y Jona continuaron su gira visitando escuelas, centros comunitarios e incluso bases militares. Cada evento promovió su misión de difundir la conciencia y desafiar las nociones preconcebidas sobre animales como Tao. La cobertura creció y pronto Tao se convirtió en un símbolo de esperanza y redención, no solo en su comunidad local, sino en todo el país. Para Jona, el viaje se había convertido en algo más que salvar a Tao, se trataba de marcar una diferencia para todos los animales afectados por la guerra y mientras viajaban de un lugar a otro, Jona sabía que estaban haciendo precisamente eso. La historia de Tao tocaba vidas, cambiaba mentes y demostraba que incluso en las circunstancias más oscuras siempre había una posibilidad de un futuro mejor a medida que regresaban a la tranquilidad de su vida después de cada evento. Jona a menudo se sentaba con Tao para reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Tao, ahora una figura muy querida, se había convertido en algo más que un Varg. Era un faro de lo que era posible cuando la compasión y la perseverancia se aplicaban en igual medida y mientras miraban hacia el futuro, Jona sabía que su misión estaba lejos de terminar. Juntos continuarían abogando para educar y mostrarle al mundo que incluso las criaturas más temidas podían encontrar la paz y un lugar al que pertenecer. A medida que la misión de Jona y Tao crecía en alcance e impacto, fueron invitados a participar en un evento de alto perfil, la Cumbre de la Paz Galáctica. Esta reunión anual reunió a líderes, activistas e influyentes de toda la galaxia para discutir la resolución de conflictos por la paz y el trato ético de todos los seres sintientes, incluidos animales bioingenierizados como Tao. La invitación fue un reconocimiento significativo de su trabajo y un testimonio de lo lejos que Tao había llegado. El evento celebrado en el planeta tecnológicamente avanzado de Serenus fue diferente a cualquier otro al que habían asistido. El lugar era enorme, lleno de representantes de docenas de mundos. Jona sabía que este era su escenario más grande hasta el momento y que había mucho en juego. Muchos asistentes todavía desconfiaban de Tao a pesar de la cobertura de prensa positiva que había recibido. Algunos lo vieron como un símbolo de los horrores de la guerra, un recordatorio del lado más oscuro de la bioingeniería. Jona se preparó meticulosamente para su presentación. Sabía que si podían ganarse a esta audiencia sería una gran victoria no solo para Tao, sino para todos los animales de guerra que buscan la redención. Trabajó con los organizadores del evento para garantizar que Tao tuviera un entorno seguro y controlado, minimizando cualquier desencadenante potencial que pudiera inquietarlo. Cuando llegó el día de su presentación, Jona sintió una mezcla familiar de nervios y determinación. Había enfrentado numerosos desafíos con Tao, pero esto se sentía diferente. Se trataba de demostrar que su trabajo tenía un significado galáctico, que la historia
De Tao podía inspirar cambios a una escala mucho mayor. La presentación fue programado para el último día de la cumbre. Un horario privilegiado que aseguró una audiencia grande y diversa. Cuando Joná y Tao subieron al escenario, la sala quedó en silencio, la tensión era palpable. Muchos en la audiencia nunca habían visto un Barkserich de cerca y los recuerdos de las guerras en las que tales criaturas habían luchado aún estaban frescos para algunos. Joná comenzó con un resumen de su viaje, similar a las presentaciones que habían dado antes, pero esta vez con un mayor énfasis en las implicaciones más amplias de su trabajo. Habló sobre la necesidad de compasión en la resolución de conflictos, sobre el potencial de curar incluso a los seres más dañados y sobre la importancia de ver más allá de los orígenes de una criatura para reconocer su capacidad de crecimiento y cambio. Mientras Joná hablaba, Tao permaneció a su lado, tranquilo y sereno, sus ojos escaneando a la audiencia con una mezcla de curiosidad y confianza. Joná sabía que este era el desafío final de Tao, demostrando no solo que podía ser rehabilitado, sino que podía ser un símbolo de paz en una sala llena de personas que tenían todas las razones para temerle. El punto de inflexión llegó cuando Joná invitó a la audiencia a hacer preguntas. Un representante de un mundo que había sido fuertemente impactado por el Barkserich se puso de pie. Su rostro estaba marcado por la tensión, su voz mesurada mientras se dirigía a Joná. «Has hecho un trabajo extraordinario con Tao». Empezó a mirar fijamente al Bark. «Pero ¿cómo puedes garantizar que él y otros como él no volverán a sus viejas costumbres si se les provoca? ¿Cómo podemos confiar en que estas criaturas están realmente a salvo?» Era una pregunta justa y una que Joná había anticipado. Se arrodilló junto a Tao, colocó una mano en su espalda y se dirigió directamente a la audiencia. «La confianza no se trata de garantías», dijo Joná, «se trata de comprensión y compromiso. El viaje de Tao no se trata solo de entrenamiento. Se trata de formar un vínculo de confianza que va en ambos sentidos. Hemos trabajado incansablemente para ayudarlo a comprender que no necesita confiar en los instintos con los que fue diseñado, pero más que eso, le hemos demostrado que no está solo, que es parte de una comunidad que lo apoya y que quiere que tenga éxito». Miró a Tao, que lo observaba atentamente, luego se giró hacia el representante. «Lo mismo es cierto para todas las criaturas que han conocido la guerra. Necesitan que se les dé una oportunidad. Sí, pero también necesitan apoyo para que se les muestre que hay una manera diferente. El éxito de Tao no es solo suyo, también es nuestro. Es un recordatorio de que la confianza y la compasión pueden transformar incluso a los seres más temidos». La representante asintió lentamente, su expresión se suavizó al sentarse. La sala permaneció en silencio por un momento. Luego los aplausos estallaron, haciéndose más fuertes a medida que más personas se unían. Joná sintió una oleada de alivio y orgullo. Lo habían logrado, habían enfrentado el desafío final y habían demostrado que la historia de Tao podía resonar incluso en la audiencia más escéptica mientras los aplausos continuaban. Joná miró a Tao, quien lo miró con lo que solo podría describirse como la versión de un perro de una sonrisa. Habían llegado tan lejos juntos y este momento fue un testimonio de todo lo que habían logrado. El éxito en la cumbre de paz galáctica marcó un punto de inflexión en la misión de Joná y Tao. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza en toda la galaxia, inspirando nuevas iniciativas para rehabilitar y cuidar a los animales de guerra. Gobiernos, organizaciones e individuos se acercaron a Joná en busca de orientación sobre cómo replicar su éxito con Tao en sus propias regiones. Joná y Tao regresaron a la Tierra para descubrir que su trabajo había provocado un movimiento. El centro de rehabilitación que una vez se había centrado únicamente en Tao ahora expandió sus esfuerzos aceptando más animales de guerra de diferentes planetas. La bandeja de entrada de Joná se inundó con mensajes de personas ansiosas por aprender a ayudar y difundir la palabra. La transformación de Tao no se trataba solo de su viaje personal, se convirtió en la base de una misión más amplia para garantizar que ninguna criatura diseñada para la guerra se quedara atrás. Joná trabajó incansablemente para crear programas de capacitación, materiales educativos y redes de apoyo para aquellos involucrados en esfuerzos similares. Viajó por toda la galaxia hablando en eventos, consultando con líderes y defensores del tratamiento ético de los animales bioingenierizados. Tao, ahora un embajador experimentado de la causa, acompañó a Joná en muchos de estos viajes. Donde quiera que fueran, Tao fue
Recibido con admiración y respeto, se había convertido en un símbolo de resiliencia, un recordatorio viviente de que incluso las criaturas más temidas podían encontrar paz y propósito. Uno de los desarrollos más significativos fue el establecimiento de la Iniciativa de Rehabilitación Galáctica, una coalición de planetas y organizaciones dedicadas a la rehabilitación y reintegración de animales de guerra. Jonah fue designado como asesor principal de la iniciativa, un rol que le permitió influir en la política y asegurar que las lecciones aprendidas del viaje de Tao se aplicaran en una escala mucho mayor a medida que pasaban los años. Jonah y Tao continuaron su trabajo, pero también encontraron tiempo para disfrutar de una vida más tranquila. Regresaron a menudo al retiro rural donde se habían unido por primera vez, pasando días tranquilos explorando los bosques, jugando en los campos y simplemente disfrutando de la compañía del otro. En una de esas visitas, mientras estaban sentados juntos junto a un río tranquilo, Jonah reflexionó sobre el increíble viaje que habían compartido. Tao yacía a su lado, su cabeza descansaba en el regazo de Jonah, sus ojos medio cerrados en satisfacción. El Bog, que una vez había sido una criatura temida y aislada, ahora era un compañero amado, su vida un testimonio del poder de la confianza, compasión y perseverancia. Has cambiado el mundo, Tao, Jonah dijo suavemente, pasando su mano por el pelaje de Tao. Ambos tenemos. Tao se acurrucó más cerca moviendo la cola suavemente. Puede que no haya entendido las palabras, pero entendió el sentimiento. Su vínculo era inquebrantable, forjado en los fuegos de las dificultades y fortalecido por el amor y la dedicación que se habían demostrado mutuamente. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando una cálida luz dorada sobre el paisaje, Jonah sintió una profunda sensación de paz. Habían logrado tanto y aún había más por hacer, pero por ahora podían descansar sabiendo que habían hecho una diferencia duradera. Tao, ahora dormitando pacíficamente, ya no era el devorador, era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros siempre existía la posibilidad de redención. Y mientras hubiera criaturas como Tao necesitadas de una segunda oportunidad, Jonah sabía que su trabajo continuaría, dejando atrás un legado de compasión, comprensión y esperanza inquebrantable.